hoy y estamos estudiando la gran doctrina de la fe. La historia de la Biblia es la historia de Jesucristo y este crucificado. Esa es la historia. Los millones y millones y millones de corderos ofrecidos en el tiempo del Antiguo Testamento eran símbolos de la cruz, de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario por los pecados de los hombres. Millones. Cuando Salomón dedicó el templo, cientos de miles, y no estoy exagerando, cientos de miles de corderos y ovejas fueron ofrecidos como sacrificios. Fueron tantos que el gran altar de bronce estaba 30 pies, tenía 30 pies de ancho y largo, no podía manejar todos los sacrificios, así que tenían que crear otros altares en conexión con el altar. Y la sangre fluía al río Quedrón, al torrente de Quedrón, y fluía allí durante días cuando dedicaron el templo. Pero los miles de galones de sangre animal que fue derramado, y Dios se agradó de ello, todavía no removían un pecado. No podía ser. La sangre de machos cabríos no pueden hacerlo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre, que no tenía mancha, que no tenía dilución, que no había sido contaminada, no había habido un pecado que podía manchar ese fluir. Una gota de ello limpiaría los pecados de los hombres desde aquel tiempo hasta cuando esté. Así de poderoso y potente era la sangre de Jesucristo. ¿Nuestras iglesias están predicando la sangre hoy día? Yo le doy gracias a Dios que el domingo pasado Gabriel predicó la sangre. Cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros. No dijo cuando vea su edificio, su iglesia, cuando vea la ropa bonita. Cuando yo vea que la sangre pasaré de vosotros. El juicio viene. Todos estarán allí. Todos los que rechazan. Oh, pecador, escucha, permite que Jesús entre y Él pasará de vosotros. El ángel de la muerte pasará de vosotros, no se detendrá. El juicio no llegará, Dios le bendecirá por la sangre. La sangre, Amén. La sangre, la sangre. Cuando ese ángel de la muerte pasó por Egipto, Él no miró al pueblo que estaba en la casa. Él miró a la puerta. Por la sangre fue aplicada. Y si la sangre fue aplicada, todo estaba bien, gloria a Dios. Y damas y caballeros, todavía es tan efectivo hoy como lo fue aquel día cerca de 4,000 años atrás. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, ampliamente, muy por encima de cualquier otra cosa, esta Biblia está llena de la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando menciona la redención, cuando menciona la sangre, cuando menciona la cruz, cuando menciona la salvación, con todas estas cosas que son simbólicas de la sangre de Jesucristo. Y gracias a Dios que esa sangre ha sido aplicada a mi corazón y su vida, y usted puede descansar diciendo, bueno, yo he hecho las cosas muy mal, hermano Swaggart. Usted no está solo. Amigos, no están solos. Permítame decirle lo siguiente. Su sangre es suficiente para limpiar de todo pecado, no importa cómo sea ese pecado, qué tan malo sea, y gloria a Dios por la victoria. Estamos hablando de nuestro objeto de fe. Al fijarnos en la cruz, debemos reconocer en nuestra posición que Dios se fija en la cruz también. Ese es el punto de reunión entre Dios y el hombre. Es el único lugar donde Dios se reúne con el hombre. Exacto, así es. No lo hará en ningún otro lugar. Así que si pensamos que es en algo que hacemos o que no hacemos, vamos a encontrarnos grandemente sin la ayuda de Dios utilizándolo de esa manera. Hermano Swaggart, yo he visto en los 35 años que he estado estudiando del movimiento de la iglesia moderna, y yo
gradualmente he visto que se mueven más y más alejándose de la cruz. Hoy estamos en el lugar en el que muchas iglesias ni siquiera mencionan la cruz ni ni la sangre de Jesucristo, que nos redime y nos guarda. Pero yo creo que por esta programación, por la enseñanza que está transmitiéndose, que hay un hambre en el cuerpo de Cristo que existe porque no han estado recibiendo las cosas de Dios. Y yo sé que todo esto a corto plazo que estamos sufriendo, creo que ha habido un despertar. Ayer leí una estadística en Insight que trata o que tiene que ver con mucha gente que está buscando de Dios por causa de este coronavirus. Esta pandemia falsa no solamente está afectando a la gente, sino a las economías, afectando la mortalidad de la gente. ¿Voy a contraer esto y voy a morir o no? Así que en esta situación que está pasando, la gente está buscando, y este verso vino a mi mente: examinaos para ver si estáis en la fe. John, esa frase entregada por Pablo, examinaos, es algo que cada creyente debe hacer, porque es tan fácil. Así es. Para que nuestra fe cambie de lugar, que nos enfoquemos en nosotros mismos, que nos enfoquemos en algo tonto que alguien inventa. Esto es algo simple y eso nunca cambia. Ha sido de esa manera desde el momento que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. Cuando el Señor le dijo a Caín y Abel que edificasen un altar, Caín no lo quiso hacer. Él edificó un altar, pero no era el sacrificio correcto. Y Abel lo hizo. Y desde ese momento en particular, algo que sucedió antes de eso, estoy seguro que Adán y Eva, hay evidencia de hecho que ofrecieron el sacrificio correcto durante un tiempo, porque tenían un santuario allí. Y ellos habían ofrecido, pero de alguna manera u otra dejaron de hacerlo, se detuvieron. Y ellos, bueno, no tenemos registro de lo que sucedió con ellos, francamente. Pero cada cristiano hoy día debe de examinarse a sí mismo si está en la fe. ¿Cómo lo hacemos? Creo que hay dos cosas que podemos hacer como creyentes. Uno es si estamos atados al pecado, la obra de la carne. Algunos de ellos están listados en Gálatas capítulo 5, pero la segunda manera es si nos falta fruto del Espíritu. Muy bien. Hay muchos cristianos que no tienen paz, gozo, descanso, longanimidad, paciencia, fe. ¿Y por qué? Porque no están en la fe. El objeto de la fe está mal, y creo que esas son dos maneras en las que Dios nos dejará saber que algo está mal y que necesitamos examinarnos y arrepentirnos. Y yo creo que se debe de hacer periódicamente eso. Absolutamente. No solamente una vez, sino periódicamente. Y si el predicador predica la cruz desde detrás del púlpito, realmente será más obvio para las personas el hacer esto, ¿no? Que los creyentes hagan esto, a diferencia que como si nunca se menciona. Y definitivamente en muchas iglesias la cruz nunca se menciona. Así es, la Biblia dice, toma la cruz diariamente. Y síganme. Sí. Muy bien. Adelante, por favor. El blanco de nuestra fe debe de ser la cruz de Cristo. El objeto de nuestra fe siempre debe de ser la cruz de Cristo. Recuerdo, y probablemente ustedes no lo recuerdan, o Lauren, tú no lo recuerdas, estábamos en la radio que teníamos donde celebrábamos un estudio en la palabra para la radio en aquellos días. Y nosotros estábamos empezando en todo esto. Y tú dijiste, la cruz debe de ser el objeto de nuestra fe. Yo eso nunca lo había escuchado hasta ese momento. ¿Recuerdas eso? No recuerdo ese día específico. Hubieron cosas que habían comenzado a salir en aquel entonces. El objeto de nuestra fe, fue algo muy importante. El orden prescrito de Dios fue otra cosa. Eso tocó mi vida cuando dijiste eso. Era como que el Señor me estaba diciendo, este es el camino. Así es. Y lo que esto significa, mire, los creyentes dicen, ¿qué significa? Bueno, significa que nuestra dependencia, nuestra confianza y nuestro corazón entero depende de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. De eso es lo que estamos hablando, del objeto de nuestra fe, que es donde mi fe está, donde descansa y reposa. No queremos tener una fe dividida, no queremos tener un objeto incorrecto de fe, porque
un objeto incorrecto de fe indica que la relación con Dios no... Te voy a hacer una pregunta. ¿No piensas que el objeto de la fe para los santos del Antiguo Testamento tenía que ser el sacrificio? Siempre, sí. Bueno, se inició de esa manera en el huerto del Edén, desde Génesis 3. Vimos nosotros la promesa de Dios a Adán y Eva. Él tiene que, básicamente uno tiene que dejar el huerto y yo tengo que dejar vuestro costado o vuestro lado, pero aún hasta en ese momento que pronunció ese juicio, les prometo que la simiente de la mujer vendrá y destruirá la simiente de la serpiente. Y al mismo tiempo nosotros creemos que eso fue en Génesis 3:15, ¿verdad? Me parece que es el verso 3:19 o 21, donde Dios literalmente vistió a Adán y a Eva con las pieles de ángeles, de animales, perdón. Y esa habría sido la primera muerte de animales y se cree comúnmente que esa es una representación de que Dios le enseñó a Adán y a Eva el objeto apropiado de fe o el sacrificio apropiado para que, bueno, el cual era el único camino de Dios de mantener relación con ellos. Así que eso tenía que mantenerse y después encontramos que una generación después, Abel, él es el segundo hijo, no el primero, que ofrecía ese mismo sacrificio manteniendo el objeto de fe dado en el capítulo 3, así como en el capítulo 4. Y es que el objeto de la fe para Israel poco a poco se convirtió en la ley. Y no podían guardar la ley, así Sí. que ellos estaban descartados antes de empezar. Y debido al hecho de que, debido a su naturaleza caída, no podían mantener la ley, aunque ellos estaban tratando e iban a hacer todo lo posible para hacerlo, aún así todavía ellos estaban, en lo que ellos Correcto. confiaban era el sacrificio. Sí, amén. Eso era lo que realmente los hacía, vamos a decir, ¿cómo lo podemos decir acá? Visibles a Dios, ¿no? Sí. Al punto donde Él aprobaba, donde ellos estaban. Hermano Suagra, aún los sacrificios perdieron su influencia con Dios, lo vemos en Isaías capítulo 1. ¿Quién os dijo, dice Dios, que trajeran este sacrificio a mí? ¿Quién os dijo? Y ellos podían... Bueno, lo estaban usando como un rito, ¿no? Ese es el punto, lo ausente era la fe. Así que la fe, como usted dijo, siempre es el punto de partida en una relación con Dios. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la fe en lo que Dios ha provisto tiene que ser... Es el lugar en donde depositamos nuestra fe. Es en donde ponemos nuestra fe, donde mantenemos nuestra fe en lo que Dios ha provisto y no en lo que nosotros hacemos. Israel perdió su dirección porque no pudo entender lo que Abraham entendió y dejaron de creer lo que Abraham creyó, lo cual produjo una relación con Dios. Abraham le creyó a Dios y se le contó a él por justicia. Israel llegó al punto, lo que acabas de decir, donde decía, yo puedo ofrecer mi sacrificio en el día de reposo y bueno, y puedo pecar el resto de la semana. Y ellos no lo hubieran dicho de esa manera porque vivían en una comunidad, pero sus corazones Eso era estaban lo que lejos de estaban Dios. haciendo. Y realmente no se puede decir a la misma vez, mi fe está en la cruz y continuar pecando. Correcto, pero ¿cuántas gentes o personas han hecho el día de hoy lo que la iglesia o lo que Israel hizo dentro de la iglesia, verdad? Vamos a la iglesia los miércoles, tal vez no vamos los domingos en la noche, aun si tuvieran servicios las iglesias, porque estamos muy ocupados, activados en nuestras vidas y tenemos que mantener lo que nosotros hacemos, pero le damos a Dios nuestra hora y media, y después tal vez nos salimos a hacer lo que el mundo hace, pero realmente no estamos considerando a Dios al vivir nuestro día, no estamos pensando en el hecho de que Cristo vive en mí, realmente no estamos concentrándonos en lo que estamos aquí para hacer, que es propagar el evangelio. Y es que como iglesia, nosotros hacemos todo lo que podemos hacer para proveer una operación para el mover del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios opere y para que tengamos buena música donde el Señor pueda moverse, buena predicación para que el Señor pueda moverse a través de todo eso. Pero esa persona hoy día de quien estamos hablando tiene que tener una consagración personalmente. Ese es el punto. Que realmente, bueno, cuando una persona empieza a perder su caminar, con el Señor empiezan a buscar faltas, ¿no? Bueno, a mí no me gusta esto, aquello, ellos cantan demasiado, muchas alabanzas rápidas o muy lentas, no me gusta esto, no me gusta aquello.
Adelante, hermano Swagger, no quise interrumpirlo. Bueno, yo terminé ya, pero más adelante esa persona se va a dar por vencida. Sí, el hermano Brown, Olin Brown, tal vez usted lo recuerda. Claro, claro que sí. Padre en la fe, cuando yo estuve aquí como estudiante, él solía decir comúnmente, decía, los cristianos son como carros de oro, dejan de fallar antes Así de es. salirse. ¿Iba a decir algo? Miren, yo le quería hacer una pregunta. Al analizar el Antiguo Testamento, el plan de Dios, los sacrificios de Moisés, si alguien nos escucha hablando de eso, es casi como si no valiera nada. Así que mi pregunta es, ¿qué fue lo que eso hizo para Israel? Usted mencionó a Abraham que no pudieron entender lo que Abraham hizo en cuanto a la fe, y así fue. Ellos se dirigieron más al sistema de sacrificio, y esa era la voluntad de Dios, lo sabemos, es escritura. La ley de Dios se le dio a Moisés y él la implementó. Él edificó el tabernáculo, lo hicieron en obediencia. ¿Qué fue lo que eso hizo para ellos o causó personalmente cuando participaron en esos sacrificios? Bueno, cuando Israel obedeció al Señor fueron bendecidos sin ningún tipo de límites, ¿no? Entonces ellos sintieron las bendiciones de Dios. Claro que sí. Ellos cuando practicaban sus sacrificios y los hacían y bueno, era algo muy terrible y sangriento. Cuando lo pensamos bien, traer vuestros animales ya varias millas, llegar ahí y participar en esa muerte brutal. Yo soy de la granja, sé lo que es matar animales y tener que, bueno, criarlos y matarlos, pero miren, en mi mente, bueno, supongo que creo esto, ellos se alejaron del tabernáculo sin sus animales, sintiéndose como que, bueno, el precio fue pagado por mis pecados. Tal vez ellos tenían un sentido de paz. ¿Tengo razón en eso o no? Sí. Tenían algo, ¿no? Así es. Es fácil cuando nos fijamos en las leyes que están en acción, uno siente cuando obedece que es un buen ciudadano. El beneficio que uno ve es que uno no va a cegar esas repercusiones de la ley rota y violada, pero bajo el nuevo pacto tenemos algo mejor porque ahora tenemos una relación y el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Entonces, la ley era un factor gigantesco. Sí. Correcto. Mire, una de las cosas, y perdona la interrupción, una de las cosas que quiero decir es que el sistema de sacrificios, al fijarme yo en la progresión en descendencia o en descendencia, sí, de Dios en cuanto a su alejamiento de la relación con Dios, su fe terminó centrándose en la comunidad del pacto o en el pacto de la comunidad, ni siquiera en los sacrificios. Más bien, y lo que quiero decir con esto es que este pacto de comunidad o esta comunidad que estaba en pacto consistía en el que los israelitas eran la progenitura, el linaje de Abraham, y podemos ver nosotros que aún Juan el Bautista en Jesús tuvo que tratar con eso. Cuando la fe está en la comunidad, en la denominación, en la iglesia, todo lo que sucede en la iglesia no significa mucho para usted. Usted simplemente dice que es el Señor porque usted dice que está asociado con el Señor. Y cuando Israel, bueno, yo sé que es progresivo y sé que no describe a todos en toda comunidad o en toda denominación o en toda iglesia, pero donde perdieron su dirección fue que su fe comenzó a estar en el hecho de que nosotros somos la comunidad establecida de Dios. Ellos no. Y aparte del hecho de que sus vidas no eran mejor que muchos de los paganos a su alrededor. Este caballero pastoreó iglesias durante años. Y estoy seguro que el Dr. Gray lo vio una y otra vez. Personas que eran fieles y luego empezaban a perder su caminar y empezaban a fallar a llegar a la iglesia. Y bueno, y se los empujaba, ellos querían culpar a otra persona, ¿no? Y mi consagración al Señor no tiene nada que ver con lo que esté sucediendo allá afuera. Y realmente es yo personalmente lo importante. Y ellos dicen, miren, no estamos siendo justos. Exactamente, eso es lo que dicen rápidamente, no estamos siendo justos. Y yo sé que, bueno, le mencioné una familia a Francis el otro día recientemente que yo no había visto en la iglesia durante varias semanas ya. Y yo pregunté dónde estaban y este joven y su esposa.
Y ella me dijo, bueno, la tragedia es que ellos hacen esto frecuentemente, se dan por vencidos. Alguien se acerca a ellos y les hace hincapié de que vuelvan a la iglesia y vuelven, ¿no? Pero lo que usted acaba de decir probablemente es la palabra que se utiliza más frecuente. No estoy siendo alimentado. Pero en el caso de lo que estamos hablando con Israel, cuando nos fijamos en el otro lado de la ecuación para describirlos a ellos, son los que están yendo a la iglesia y están ahí todas las veces que se abren las puertas. Y ellos están dependiendo de esa actividad y de su asistencia como medio de agradar a Dios y de ser autojustificados. Y creo que esto se presta más a la idea de lo que Israel estaba haciendo. Y en Isaías 1, si lo estudiamos, vemos que estaban ellos haciendo todas sus rutinas, sacrificios, fiestas de luna, pero su corazón no estaba nada de cerca y Dios los llamó a arrepentirse, a examinar su fe, y esto nos habla de todo eso. Bueno, llegaron al punto que estaban ofreciendo corderos enfermos. Aún las buenas, si no se ofrecen de corazón, no significan nada. Examinaos si vosotros mismos estáis en la fe. Esto es muy poderoso aquí, damas y caballeros. Millones y millones son religiosos, pero no están en la fe. Son muy religiosos, pero no están en la fe. Y yo temo que muchas de nuestras iglesias están siguiendo esa dirección. Son religiosos, pero no están en Cristo. Las palabras la fe se refieren a Cristo y este crucificado con la cruz siendo siempre el blanco de nuestra fe. Probaos a vosotros mismos. Asegurarse que su fe está en la cruz y no en otras cosas. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Lo que solamente puede estar cuando nuestra fe está expresada en su sacrificio. Si ya no sois reprobados. Rechazados. Ahora, está diciendo algo aquí. El Espíritu Santo a través de Pablo, esto es poderoso. Si nuestra fe está en algo que está mal, el Señor nos ve como que estamos reprobados y damas y caballeros o caballeros, les hago la pregunta, ¿qué es un reprobado? Una persona que... Una persona que no es aprobada. ¿No es aprobado? Una persona que su mente ya no puede comprender el verdadero entendimiento de Dios. Y su mente no puede comprender la diferencia entre el bien y el mal. Es un estado en el que la mente mire, no es algo instantáneo. No es algo en el que truena el cielo y ahí está el asunto. De acuerdo a Romanos 1, es un espiral descendente, una resistencia consistente de la verdad que Dios revela. Eso causa una mente que no más escucha ni es capaz de escuchar lo que Dios está diciendo. ¿Alguna vez han buscado esa palabra? La palabra en el griego reprobado se regresa a la idea de ser una persona que no pasa la prueba. La Escritura dice, examinaos, probaos, y al final dice, si no sois reprobados, rechazados. La nota que es correcta, pero en el griego indica que cuando a uno se le administra la prueba, uno no pasa la prueba. Eso significa que todo el esfuerzo y todo el sufrimiento no sirve de nada, porque cuando lleguemos al punto del examen, de la prueba, no hay aprobación. Yo fui criado para creer que una persona así es aquella persona que no sabe nada de Dios. Bueno, uno tiene que alejarse de la verdad para poder... Pero, ¿qué encuentra usted, doctor? Bueno, yo estoy a favor del entendimiento antiguo que usted mencionó. Yo veo el término como que es más severo que las palabras que usted está usando. Exacto, a eso me refiero. Veo como que es una persona que es de dura cerviz, de corazón duro, rígida, y que ni siquiera quieren cuestionar su posición. El Espíritu Santo no puede tratar con ellos. Ellos han endurecido su corazón, se han puesto rígidos, son de dura cerviz y no se puede negociar. Han rechazado. Esa es una indicación de la palabra. El Señor no puede aceptarlos. Sí. Ese es el estándar acá, no la persona. Dios es quien los rechaza y eso es algo importante. Amén, no queremos ser rechazados por Dios propiamente, pero fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y este crucificado, Dios no lo va a honrar. De hecho, va a causar daños. No importa qué edad tenga o cuántas veces está en la iglesia,
El estar en la iglesia es bueno y pagar y entregar diezmos también, pero si ese es el blanco que está estableciendo para su justicia, será rechazado por Dios. La frase dice, si ya no sois reprobados. Así que Pablo está diciendo que si usted entiende este mensaje de la cruz, entonces está conmigo. Si no, si están fuera de esto, si están en esta otra área de los reprobados, no van a entenderlo. Bien. Pablo es el único autor en el Nuevo Testamento que utiliza esta palabra reprobados. Puedo ver un estudio rápido, pero una vez más en Romanos 1:28, y como no quisieron retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y toda la idea, una vez más, es una reprobada, una mente entenebrecida. Ahora, permítame decir esto. Yo creo que mientras que una persona esté respirando, hay oportunidad para que Dios penetre aún ese corazón más duro y la mente más entenebrecida. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo sí, mientras que respiren, creo que hay un potencial. Pueden, ciertamente, si ellos han blasfemado al Espíritu Santo, entonces tal vez es al único que diría yo que no puede. Pero que no es ese la reprobación o el reprobado final. Y hasta Romanos 1:28 vemos a gente que ya no está siguiendo las cosas de Dios porque están ciegos y no pueden comprobar las verdades, no pueden comprender las verdades espirituales, y lo que es malo para ellos parece bueno y lo que es bueno parece malo. Y esa es una mente que progresivamente ha rechazado la verdad que Dios le ha revelado. Dios comenzó a todo ser humano con esa habilidad de poder sentir la verdad divina, dándoles a ellos la conciencia. Está en ellos. Y cuando el hombre comienza a rechazar eso, aún sin un conocimiento de Dios, entonces esa espiral descendente comienza a ocurrir. Uno puede estudiarlo comenzando en Romanos capítulo 1:18 y desciende desde ahí. Ese hombre que detiene o retiene la verdad contra la impiedad e injusticia, Dios los entrega a una mente reprobada. Es un procedimiento, un proceso, y finalmente pueden llegar al punto en el que estén muertos a las cosas de Dios. No pueden sentirlo, no lo ven. Pero sí quiero decir, y que aún voy a permanecer diciendo, que fuera del que el blasfema al Espíritu Santo lo puede hacer. No va a ser algo fácil ni sencillo, pero es algo que yo le creo a Dios por eso. ¿Creen ustedes que la palabra griega, creo que todo el mundo ha dicho cosas buenas, tiene que ver con la idea de autenticidad? Podemos ver el ejemplo que Jeremías, la palabra lo utiliza varias veces en Maas, en el hebreo, y creo que Pablo, siendo un buen judío, estaba tratando de encontrar palabras griegas que explicar la intención de lo que significaba en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con la prueba de la plata. Se tenía que probar para que fuese auténtico. Y el creyente que no tenga su fe en la obra consumada de Cristo no es auténtico. Y al no tener su fe, aunque el evangelio se le predique, no va a aprovechar el individuo, no va a ser de beneficio. Pablo dijo con respecto a Israel cuando estaban en el desierto que se les predicó el evangelio cuando estaban en el desierto, pero no fue de provecho porque no lo tomaron por fe. El objeto de fe es de lo que estamos hablando. Si nuestra fe no está en Cristo, entonces no somos auténticos al llamado cristiano. Somos puestos en Cristo. Nuestra fe debe ser puesta en la obra consumada de la cruz. Por lo tanto, el resultado será un enfriamiento. No vamos a permanecer cálidos en Cristo, por decirlo así, porque somos separados de la obra del Espíritu Santo. El problema de Israel es que se enfocaron más en su identidad por ser los escogidos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ellos tenían la idea de una seguridad incondicional eterna en Dios, porque ellos veían su llamado más importante que lo que Dios estaba haciendo en ellos para edificar la fe hacia lo que ellos hacia lo que Él iba a presentarles en el Mesías. Estamos diciendo que estos creyentes en el tiempo de Pablo, que si ellos seguían peleando la cruz y tratando de insertar la ley, que eventualmente ellos iban a ser reprobados. Ese es el reto y la acusación de Romanos 10. Israel era ignorante de la justicia de Dios, pero no solamente una ignorante por no escuchar, sino un rechazo. Tenemos que entender que nosotros
Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él al rechazar su camino. Ellos trataron de establecer su propia justicia. La ley deja a la persona ante su propia fuerza de voluntad para establecer la justicia. Pero ¿se refiere eso también a los tiempos modernos? ¿A predicadores e iglesias que ignoran la cruz o rechazan la cruz? Si tratamos la vida con propósito o la vida, todo eso. Que eventualmente la conclusión será una mente reprobada. Así es. De hecho, podemos ver ese ejemplo más adelante en Romanos capítulo 1 con respecto a los que están viviendo vidas alternas, que Dios dice que Él les enviaría a ellos la idea de tener una mente reprobada porque ellos no son auténticos. Todas esas cosas que mencionas, papá, son impostores, ¿no? Falsificaciones. Realmente son lo contrario a lo opuesto de lo que es ser auténtico, ¿no? Son impostores y los impostores son rechazados. De hecho, en Jeremías capítulo 6, es una fe falsificada, ¿no? En Jeremías 6:30, realmente el Señor los ha rechazado. Cuando algo, y viendo en el griego, la palabra para que no sean reprobados, la palabra griega es de la misma raíz, que quiere decir que han sido probados y son incorrectos. Es una vanidad vacía lo que estamos viendo, y eso es todo lo que es fuera de Cristo y fe en Cristo y lo que es en la cruz. Eso es lo que es. Por eso es que nos presentamos tan fuerte en contra de la falsa doctrina, no porque odiamos a la gente, sino porque los amamos. La vida con propósito fue una falsificación. El movimiento G12 y también los demás son falsificación. La psicología, el énfasis en todo eso es una falsificación, no es el evangelio y no se puede mezclar con el evangelio. De otra manera, todo se convierte en algo que no tiene valor. Recordemos que todo falso camino siempre lleva al creyente fuera de la fe en Cristo y la cruz. Todo falso camino, eso es lo que David dijo, yo aborrezco todo falso camino. Así es. Los israelitas sabían de las acciones de Dios, pero no conocían sus caminos, no entendía cómo Él trabajaba y obraba. En Hebreos 3 y 4 se nos dice esto. El proceso entonces es asegurar la fe de uno en lo que Dios ha provisto, no en lo que la religión provee, ni en lo que nosotros proveemos, ni en lo que yo creo que ellos creen, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Nuestra fe debe estar en la palabra, en Cristo, en la cruz. Por eso Pablo fue fuerte y él dijo, me propongo a no predicar nada entre vosotros sino a Cristo y el crucificado. En el verso 5 vemos por qué es que eso es tan importante en su vida. 1 Corintios 2:5, él dice, para que vuestra fe esté firme en el poder de Dios. Él no solo era un hombre que había escogido una teología y que estaba defendiendo su teología, él no solamente fue un hombre que escogió a su grupo y estaba defendiendo a su grupo, él sabía que cuando él predicaba a Cristo y el crucificado, si la gente lo escuchaba y lo aceptaban, su fe iba a permanecer y sería fundada en el poder de Dios. Y eso es lo que todo individuo necesita. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Hermano Swaggart, mientras discutimos esto, mi mente fue a los años cuando estuve en el seminario. Y mi pregunta es, ¿nos damos cuenta que al menos 50% de todos los púlpitos no de ninguna manera ven la cruz como nosotros la vemos, ni tampoco valoran la resurrección? Mucho más que eso, diría yo. Bueno, realmente es increíble. Cuando yo estaba en el seminario, en particular en el seminario liberal, hablábamos de estas cosas. Los profesores no les interesaba. No había sentido de oración, de búsqueda, de consagración en lo que tiene que ver con Cristo muriendo en la cruz. Lo tomaban de una manera filosófica. Y había que decir que estos hombres realmente no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Tal vez era aún peor que eso, por eso la palabra reprobados. Yo creo que en cierta manera algunos de esos profesores, muy posible, estaban en esa condición reprobados, estaban fuera de la fe cristiana. Así y simplemente estaban allí para la filosofía, presentar sus filosofías sobre su sistema neocristiano, que estábamos allí estudiando, pero realmente, por ejemplo, voy a mencionar su nombre, un nombre inusual. El doctor Beckelheimer enseñaba homilética, y cuando un estudiante enfatizaba la resurrección, decía, tú no estás bien en eso,
eso no es necesario. Y esos son los que están entrenando a los pastores. Exacto. Y eso representa a los seminarios liberales en todo el mundo. Sí. Y nosotros somos evangélicos. Obviamente nosotros estamos tratando de decirle a los pentecostales que tienen que leer y reconsiderar esto y volver a la cruz. Pero le puedo decir que hay otro grupo que hace tiempo que abandonaron. ¿Que no es eso lo que Pablo le estaba diciendo en los Hebreos? Hebreos 6 y 10, que son aquellos que han puesto su fe en algo más completamente y completamente han rechazado a Cristo como el medio de salvación. Así es. Sí quiero decir esto antes de terminar, miren. El ser reprobado, toda persona que no entiende lo que estamos predicando no es un reprobado. Claro que no. Y toda persona claro en que este no. momento que no ha aceptado, aunque están viéndolo y aunque tal vez se han alejado de lo que estamos predicando, no es necesariamente un reprobado. No, Quiero aclarar es eso. correcto. Quiero dejar eso en claro. Pero si usted rechaza el mensaje, voy a decir esto y creo esto con todo mi corazón. Si usted rechaza el mensaje del objeto apropiado de fe, usted está en peligro de dirigirse a esa dirección o de irse por esa dirección y ya está en camino del potencial de convertirse en un reprobado. Pero al mismo tiempo, no todo aquel que no entiende lo que estamos enseñando o predicando es una persona no salva. No podemos poner a todo el mundo en esa categoría. Yo quisiera que todos escucharan y obedecieran lo que la palabra de Dios dice que debe ser nuestro objeto de fe. Me temo que probablemente hay más de lo que sabemos y menos de los que quisiéramos.